Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a iniciarla orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, argumento y razonamiento falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia de la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor, en tu palabra. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú seas glorificado en la exposición de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que comenzamos el miércoles pasado, relacionado al poder de la palabra. Y solo para recordar, Jeremías capítulo 1, versículo 12 nos dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. E Isaías 55, 11 nos enseña que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no es para entretención, la palabra de Dios no es tampoco solo para información, la palabra de Dios es para nuestra transformación, eso quiere decir nuestra obediencia y nuestra bendición, o bien es para juicio. En Juan capítulo 12, versículo 48, la palabra de Dios dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque el hecho de que la ignoremos no implica que la palabra de Dios no opere en nuestras vidas. La palabra dice, por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, Dios no bendice la ignorancia ni nos tiene por inocentes, aunque seamos ignorantes de algunas cosas de la palabra. Por ello necesitamos conocerla, por un lado. Y por el otro lado, también no solo necesitamos conocer la palabra, sino necesitamos obedecerla. Jesús en la parábola de los dos cimientos, de los dos cimientos, nos dice claramente que el que oye la palabra la entiende y la pone por obra. Ese será bendecido, porque vendrán tormentas, tempestades, inundaciones, etcétera, y la casa permanecerá firme porque la casa está sobre la roca. También el viernes de la semana pasada vimos 7 razones por las que la palabra debe ocupar el centro de nuestras vidas como creyentes, y son las mismas 7 razones por las cuales el diablo trata de estorbarnos por todos los medios posibles, que la leamos, la estudiemos, la entendamos y la pongamos por obra. Esas 7 razones son, en primer lugar, Cristo es la palabra de Dios encarnada. En segundo lugar, si Cristo es la palabra de Dios encarnada, amar a Cristo es amar la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Cristo sin amar la palabra. De hecho, el mismo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, el que me ama guarda mi palabra. En tercer lugar, la palabra es el alimento para el hombre espiritual. Así como el alimento físico nutre y fortalece nuestro organismo físico, así también la palabra de Dios fortalece y nutre nuestro hombre espiritual. En cuarto lugar, necesitamos la palabra de Dios porque ella es fundamental para que nos vaya bien en la vida. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces necesitamos la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. En quinto lugar,
El Salmo 119, que es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia, que tiene 176 versículos. Todo el salmo se refiere a la palabra, y eso nos debe decir algo acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestro Dios. Y en sexto lugar, el Salmo 119, ese gran salmo, ese gran capítulo de la Biblia, es el centro de la Biblia. Y eso también nos habla acerca de la importancia que Dios le da a su palabra. Y en séptimo lugar, nuestro Padre así nos manda que leamos, conozcamos, entendamos y pongamos por obra la palabra de Dios. Vimos también el viernes pasado los beneficios de la palabra, entre ellos que la palabra produce bienestar, produce justicia. Los que andamos en sus caminos estamos apartados del pecado, hace nuestra alabanza genuina y recta, nos aconseja, nos hace sabios, nos hace inteligentes, nos guía, nos instruye, nos enseña. También la palabra nos vivifica, y la palabra nos imparte la misericordia de Dios y nos imparte también libertad, entre muchos otros beneficios. Vimos muchos más beneficios el viernes pasado, pero yo solo estoy haciendo como un resumen de lo que vimos el viernes pasado. Por todo lo que hemos hablado de que la palabra no regresa vacía, de que es un mandamiento del Señor, de las 7 razones importantes por las cuales necesitamos conocer la palabra, etc. Es por ello que la Biblia nos dice que la palabra debe ser para nosotros una delicia. En el Salmo 119, 24, por ejemplo, escribe el salmista: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En el Salmo 119, 143 también escribe: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Entonces la palabra necesita ser para nosotros una delicia, y va a ser una delicia cuando entendemos y comprendemos todos los beneficios y la importancia que tiene el que nosotros conozcamos, entendamos y pongamos por obra la palabra de Dios. Por el otro lado, la palabra es más valiosa que todas las riquezas. En el Salmo 119, 14, Dios nos dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y en el Salmo 119, 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Y por qué es eso? Porque las riquezas, el oro y la plata, no pueden dar felicidad, gozo, bienestar. Pueden ayudar para algunas cosas, pero no pueden darnos bienestar, ese bienestar interno, ese estado de prosperidad que la palabra de Dios sí nos da. Y eso es mucho más importante que tener riquezas. Hay personas que tienen riquezas y no disfrutan para nada de esas riquezas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios ni tienen la palabra de Dios en sus corazones. El Salmo, en Proverbios, si no estoy mal, Proverbios 10, versículo 22, dice que la bendición viene de Dios y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando nosotros tenemos al Señor y tenemos la riqueza, no vamos a tener ni tristeza, ni malestar, ni nada por consiguiente. Pero si tenemos al Señor en nuestro corazón y además tenemos la riqueza, no vamos a experimentar tristeza, porque nuestra confianza no va a estar puesta en las riquezas que son temporales, sino en la palabra de Dios, que es eterna. Por el otro lado, la palabra es más dulce que la miel. Cuando nosotros verdaderamente llegamos a entender la importancia de la palabra de Dios y de todos sus beneficios, etc., entonces la palabra para nosotros va a ser tan dulce o más dulce que la miel, como dice el salmista en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el Salmo 119, 111 también nos dice acerca de la palabra: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios es nuestra herencia y nuestra propiedad en Dios.
y al ser nuestra herencia nos enseña qué es lo que nosotros podemos, tenemos, somos y hacemos en el Señor. Y por el otro lado, al hablar de que es nuestra heredad, también nos está diciendo que debe llegar a ser nuestra propiedad, nos debemos apropiar de ella. Una cosa es que nosotros tengamos, y se lo voy a poner de este modo, una cosa es que yo tenga el derecho a una finca. Pero una cosa totalmente diferente es que tome posesión de la finca. El conocer la palabra, el entenderla y el ponerla por obra es que entremos en posesión de todo lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y note que estoy diciendo toda la palabra de Dios, no estoy diciendo solo bendiciones. Hoy hay algunos que solo quieren conocer las bendiciones de Dios, pero no sus mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice que sus bendiciones están unidas a sus mandamientos, a la obediencia de sus mandamientos, como nos lo enseña Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, donde el Señor dice que si nosotros conocemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y Jesús también en Mateo capítulo 16, versículo 33 nos dice: busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y la justicia de Dios es su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es justicia. Así que necesitamos apropiarnos y entrar en posesión de la palabra de Dios para poder vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar. Y por el otro lado, la palabra de Dios es extremadamente maravillosa en cuanto a todo lo que la palabra de Dios nos bendice. Como vimos el viernes pasado, cuando hicimos una enumeración de todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos liberta, nos transforma, nos bendice, nos hace sabios, nos guía, nos enseña, nos da conocimiento, nos da inteligencia, nos da sabiduría, etc. Es realmente, la palabra de Dios es el regalo más maravilloso después de la salvación en Cristo Jesús y del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que more en nosotros. La palabra es el regalo más maravilloso que el Padre nos ha dado, es nuestra herencia de una vida bendecida, de una vida en bienestar, de una vida plena, de una vida abundante. La palabra de Dios es así de maravillosa, y la palabra de Dios tiene tantas bendiciones como las que hemos visto, porque primero que nada es la palabra de Dios. Y Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Entonces la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. La palabra de Dios es fiel. El Salmo 119, 138 dice: tus testimonios que has recomendado no solo son rectos, sino que son fieles, es decir, se cumplen. Por el otro lado, la palabra es pura. El Salmo 119, 140 nos dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Y por qué la palabra de Dios es pura? Porque Dios es puro. En Dios no hay ninguna maldad, en Dios no hay ninguna mancha, en Dios no hay ningún error, no hay ninguna injusticia, no hay ningún fracaso, y eso hace que la palabra que Él ha pronunciado y que tenemos escrita en la bendita palabra de Dios es una palabra pura, totalmente pura, y es una palabra que nos purifica. Recordemos que Jesús, que el Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, nos enseña que Dios está preparando a una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, para ser la esposa de Cristo. Y esa iglesia pura, limpia, santa y sin mancha lo va a hacer a través de la palabra, porque la palabra y la obra del Espíritu Santo nos limpian y nos preparan para ser esa novia gloriosa para nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, la palabra de Dios es eterna.
Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 15 en adelante, nos enseña que Él no vino para anular o abrogar la ley, sino que Él vino para cumplirla, porque ni una tilde ni una jota se pasará de la ley hasta que todo, o de la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios, por ello, es una palabra eterna, una palabra que permanece para siempre y que se cumple siempre. En el Salmo 119, 152, el salmista reconoce precisamente eso y dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y en el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. De tal manera que resulta, por esto mismo, resulta un error afirmar que nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que obedecer la palabra de Dios en todo lo que, o los mandamientos de la palabra de Dios. El Señor nos dice claramente que lo que significa que ya no estamos bajo la ley es que ya no estamos bajo la ley que los escribas y que los fariseos y los judíos de su tiempo entendían que era la ley, es decir, todos los mandamientos de la Mishnah y del Talmud, que eran doctrinas de hombres y eran tradiciones de hombres, y que hacían, en muchos casos, invalidaban la palabra de Dios, como por ejemplo que no era permitido, según esos mandamientos de hombres, no era permitido sanar en sábado, mientras que la misericordia de Dios es para todos los días, incluido el sábado, y la sanidad es una obra de misericordia de Dios para con las personas. Entonces, el tema es que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no cambia. Hay algunas cosas que están escritas en la Biblia, pero que no son la ley de Dios. Fueron normas que Dios dictó para un tiempo específico, como por ejemplo las leyes sanitarias respecto a qué alimentos sí podían comer y cuáles no, las leyes contra la lepra y el salpullido y algunas otras enfermedades parecidas a esa, porque en el tiempo en el que fue dada esa palabra de Dios a Moisés, en ese tiempo las medidas sanitarias y de higiene eran muy primitivas, y entonces eso era para preservar la vida de las personas. Pero Jesús, o más bien Dios, esa parte de esas normas que constituían nada más normas sanitarias, no eran leyes morales, sino normas sanitarias. Esas, cuando Dios le da a Pedro la visión de los animales inmundos en una sábana y le dice: mata y come, lo que está haciendo es el Señor diciendo que esas normas sanitarias que él había dictado ya no estaban vigentes, porque las condiciones de salubridad y de higiene ya eran más adelantadas. Y por el otro lado estaba también la ley de los sacrificios que que Dios da en el libro de Levíticos y en todos los libros de la ley relacionadas con la forma de los tipos y las formas de presentar los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas al Señor, así como el quehacer de los sacerdotes. Pero todo eso apuntaba, era una profecía, o eran leyes que profetizaban la venida de Jesús, el sacrificio único de Jesús como el cordero inmolado por todos nuestros pecados. Esas leyes quedaron sin vigencia por el hecho de que fueron cumplidas en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el sacrificio más que suficiente para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, ya las leyes de los sacrificios quedan
sin vigencia, porque ya el sacrificio que cumplía todo eso fue hecho en Jesús, cuando Jesús va a la cruz del Calvario. Pero todo lo que se refiere a la ley moral que está en todo el Antiguo Testamento, eso sigue totalmente vigente. Es más, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que en la gracia los parámetros son superiores. Recordemos que en Mateo capítulo 5, versículo del 21 hasta el final, Jesús dice, ustedes han oído que se les dijo diente por diente, ojo por ojo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, y así sucesivamente con otros mandamientos. Por lo tanto, la gracia sube el estándar, no lo baja. Es un error aquellos que dicen que ya no estamos sujetos a los mandamientos del Señor. Es más, estamos bajo mandamientos mucho más amplios, que son los dos principales mandamientos en los cuales Jesús resumió toda la ley, y es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo igualmente. Esos dos mandamientos resumen y cumplen toda la ley, y nos llevan más allá incluso de los mandamientos de la ley, porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero la gracia dice ama a tus enemigos, por ejemplo. Así que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios permanece para siempre, y cada vez que usted oiga que ya no tenemos que cumplir algunos mandamientos de la palabra de Dios, eso puede tener la plena seguridad de que es un completo error, porque la palabra, y Jesús nos lo garantiza, que la palabra de Dios es eterna. Por el otro lado, Dios es un Dios de justicia, y la justicia de Dios es equidad, no es como la justicia del hombre, que es igualdad, buenos y malos son iguales y hay que darles las mismas cosas. No, Jesús es equitativo, y eso la justicia de Dios es la equidad, y de eso nos habla la parábola de los talentos. Al que le dio, a cada uno le dio según su capacidad, y le pidió cuentas según su capacidad, y los premió de acuerdo a su capacidad y a su esfuerzo. Eso se llama equidad, y la palabra de Dios nos da ese concepto de justicia, el concepto de la equidad. El Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los juicios del Señor son justos, porque los juicios del Señor son su justicia, y su justicia es una justicia perfecta. Entonces la palabra de Dios es perfectamente justa. En la palabra de Dios no hay ninguna injusticia. En la palabra de Dios, como yo ya mencioné anteriormente, no hay ningún error, no hay ninguna equivocación, no hay ninguna mancha, no hay ninguna arruga. La palabra de Dios es justa, y la palabra de Dios es recta, como nos lo enseña también el Salmo 119, 128. Dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. La palabra de Dios, por el otro lado, como Dios es verdad, la palabra de Dios también es verdad, y es verdad siempre. No es una verdad que dependa de una cultura, de una época, de un sexo o de una o de alguna condición económica. La palabra de Dios es verdad siempre, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todas las épocas, para todas las personas. El Salmo 119, 86 nos dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Juan 17, 17, también Jesús nos recuerda eso. La palabra de Dios es verdad, y no una verdad circunstancial, no una verdad temporal, sino una verdad permanente, la verdad definitiva a la cual se deben alinear todas las demás cosas. Por el otro lado, como ya vimos, es eterna y permanece para siempre,
como nos lo dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esas características de la palabra de Dios son características que nosotros necesitamos interiorizar para creer, entender y obedecer la palabra de Dios. Es decir, necesitamos interiorizar que la palabra de Dios es fiel, es pura, es eterna, es justa, es recta, es verdad, permanece para siempre. De esa manera, la palabra de Dios se va a convertir en nuestra guía de vida, en nuestra norma de vida. Y si es nuestra norma de vida, se va a convertir en un canal de bendición para nosotros, como ya lo mencioné, que dice el Señor en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. Por ello, nosotros necesitamos, en primer lugar, guardar la palabra de Dios. En el Salmo 119 hay por lo menos unas 35 veces en las cuales el salmista nos insiste en la necesidad de guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para tenerla como una información o como un auxiliar o simplemente en la palabra en un libro escrito. La palabra de Dios, la mejor palabra de Dios, la mejor versión de la palabra de Dios para usted y para mí es la que tenemos guardada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra es la palabra que nos va a sostener, afirmar, perfeccionar, sanar, vivificar, libertar, hacer sabios, darnos entendimiento, etcétera. Es la palabra que tenemos atesorada en nuestro corazón, no solo sabida en nuestra mente, no solo como conocimiento o palabra logos, sino como una palabra rema, una palabra que es vivida, una palabra que es obedecida, que es guardada, que es puesta por obra. Y guardarla significa andar en ella, significa atenderla, hacerle caso, apegarnos a ella, acordarnos de ella, y para eso el Espíritu Santo también nos ha sido dado para recordarnos la palabra de Dios, para enseñarnos la palabra de Dios, para que la pongamos por obra, y nos da el poder para poner la palabra por obra. Entonces necesitamos también correr en ella, caminar en ella, cumplirla de todo nuestro corazón, escoger la palabra por sobre cualquier otra cosa, inclinar nuestro corazón a ella, buscarla, tener hambre de la palabra, mantenerla delante de nosotros, no apartarnos de ella, tener en ella nuestra voluntad, tenerla siempre con nosotros, temerla, volver nuestros caminos a ella. Todo esto nos lo enseña el Salmo 119. En sus 176 versículos nos habla de las actitudes que nosotros necesitamos tener para con la palabra. Y una de las cosas que dice el Salmo 119, 98 es que la tengamos siempre con nosotros, que la palabra no la apartemos de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino que la palabra de Dios esté permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos que ahí en el Salmo 1, en esos 3 versículos, nos está dando 2 características de la palabra. Uno, que la palabra nos aparta del mal, nos aparta del pecado, nos aparta de la iniquidad, y por el otro lado, la palabra de Dios nos prospera y nos bendice en todas las áreas, y produce que nosotros demos fruto, y fruto para la gloria del Señor. Por eso también el salmista en el Salmo 119
versículo 59, nos enseña a considerar nuestros caminos a la luz de la palabra y volver nuestros pies a sus testimonios. Es decir, reconocer, examinar nuestro caminar de todos los días, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y caminar de ahí en adelante sin cometer esos pecados. Y en el Salmo 119, versículo 30, y en el Salmo 119, 173, el salmista nos enseña que necesitamos escoger la palabra de Dios por sobre cualquier otro pensamiento, idea, filosofía, sistema de pensamiento, etc. La palabra de Dios debe ser nuestra elección, y la elección es un acto voluntario. Por lo tanto, nuestro acercarnos a la palabra de Dios, nuestro acercarnos a leerla, escucharla, escudriñarla, estudiarla, entenderla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, es un acto de la voluntad. Dios no nos va a obligar. Dios nos da su palabra, Dios nos da su Espíritu Santo para recordárnosla, Dios nos da su Espíritu Santo para darnos la dirección, pero el Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer la palabra. Y la palabra debe ser una escogencia voluntaria de nuestro corazón. Dice el Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. No se trata de decirle al Señor, Señor, hacelo tú por mí. No, se trata de un acto voluntario que necesito escogerlo yo. Y escoger significa que teniendo varias opciones, voy a escoger la opción de guardar y mantenerme en la palabra del Señor. Otro concepto que está muy mencionado en el Salmo 119 es el concepto de amar la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios significa dar nuestra vida por ella y poner nuestra vida en ella, cimentar nuestra vida en ella. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 47 y 48, nos dice la palabra, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Miren, si usted y yo no llegamos verdaderamente a amar la palabra, no vamos a tener todos los beneficios, todas las actitudes y todo lo que necesitamos para que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es los consejos o las instrucciones amorosas del Padre para que a nosotros, sus hijos, nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si usted y yo no amamos la palabra, no la buscamos, no la guardamos, no la ponemos por obra, no nos va a ir bien en la vida. Podremos ser salvos y podemos pasar a la vida eterna como por fuego, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, pero no vamos a vivir acá en la tierra en una vida en plenitud, en una vida abundante, comenzando a experimentar las cualidades o características de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Y amarla significa anhelarla, como dice el Salmo 119:40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amarla también significa buscarla con todo el corazón. El Salmo 119, versículo número 2, nos enseña, permítame, es el Salmo 119:10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Una condición para no desviarnos de sus mandamientos es buscar la palabra con todo nuestro corazón. También en el Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces,
Todos nosotros anhelamos la libertad, libertad del pecado, de la muerte, del temor, de las enfermedades, libertad del quebrantamiento de corazón, de todas las emociones negativas. Y la forma de tener esa libertad es buscando la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios nos trae libertad, pero para que esa libertad se manifieste, para que andemos en esa libertad, necesitamos buscar sus mandamientos, como ya lo vimos en el Salmo 119, 45. Amar la palabra de Dios también es desearla, y desearla, pero desearla con todo nuestro corazón. El Salmo 119, 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. No se trata de eventualmente, no se trata de a veces sí, a veces no, se trata de desearla todo el tiempo, anhelarla, como dice, como escribe David, ¿verdad? Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Así necesitamos también que en nuestro corazón exista ese deseo, ese anhelo. Que amar la palabra significa deleitarnos en ella, no decir algo así como: ala, qué aburrido, tengo que leer la palabra, o ala, cómo es de pesada leer la Biblia, o no tengo tiempo, o cualquier cosa por el estilo. Deleitarnos, amar la palabra de Dios significa deleitarnos en ella. El Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Se da cuenta que no solo es una delicia, sino también son consejos de vida, son consejos para que tengamos una vida bendecida, una vida en bienestar, una vida plena, apartada del pecado y próspera con la prosperidad de Dios, es decir, con la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amarla es también desfallecer por ella, que es lo mismo que anhelarla, que desearla. Y el Salmo 119, 82 dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Y en el Salmo 119, 123 dice: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Notemos algo aquí importante. No solo se trata de amar nuestra salvación, no solo se trata de anhelar esa salvación, también juntamente con el anhelo y el deseo de nuestra salvación debe caminar el anhelo y el deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que llena nuestra vida. El conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios es la que va a llenar nuestra vida de todas las características de una vida salvada, porque las características de una vida salvada no solamente es el perdón de pecados y el tener nuestro pasaje para la eternidad, es tener vida eterna. La vida del salvo es la vida eterna, y esa vida la podemos vivir desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, si conocemos la palabra, si vamos renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, la vamos poniendo en práctica y permitimos la guianza del Espíritu Santo para recordárnosla y para guiarnos a ponerla en práctica. Y finalmente, amar la palabra es estimarla como algo sumamente valioso, más que el oro, más que la plata, más que las riquezas, más que las piedras preciosas, más que cualquier otra cosa. El Salmo 119, 128 nos habla precisamente de eso. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Estimé rectos todos tus mandamientos, amé como rectos todos tus mandamientos. Eso es lo que está diciéndonos el salmista. Por el otro lado,
También la palabra, el Salmo 119, en el versículo 14, el 16, el 47, el 70 y otros más, nos dice, nos enseña a gozarnos en la palabra. ¿Y por qué gozarnos? Porque son nuestra delicia, porque son nuestra bendición, porque son nuestra herencia, nuestra propiedad, porque nos vivifica, porque nos liberta, porque nos salva, porque nos bendice, nos prospera, etcétera. Por ello, el cristiano debería ser la persona más gozosa sobre la faz de la tierra, porque no solo tiene a Dios como nuestro Padre, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al Espíritu Santo como templos del Espíritu Santo, sino tenemos esa palabra que es una palabra que nos vivifica, nos bendice, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos afirma, nos fortalece, llena nuestras vidas de gozo, de paz, sana todos los quebrantamientos de nuestro corazón, etcétera. Deberíamos ser las personas más gozosas en el mundo porque tenemos esas 4 grandes bendiciones: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra. Muchas veces la vida de algunos cristianos no manifiesta gozo, sino manifiesta que andan en desiertos, en tristezas, en aflicciones, en todo lo demás, y muy probablemente eso sea porque no conocen la palabra de Dios y no están parados en la palabra de Dios. Si verdaderamente estuviéramos parados en la palabra de Dios, creeríamos lo que dice el Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, las buenas y las malas. Eso debería mantenernos aún en medio de la dificultad con gozo. Por el otro lado, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, nos dice que aunque seamos probados por algún tiempo, vamos a salir de esa prueba vencedores, afirmados, perfeccionados, establecidos en el Señor, y eso nos debería producir gozo. Si nosotros verdaderamente estamos parados en la palabra de Dios. La otra cosa que el salmista nos recomienda bastante es que no olvidemos la palabra de Dios. En el versículo 16 nos dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el Salmo 119, 61 dice: compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Y esto nos dice algo muy importante. Aunque nuestro entorno, aunque vivamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tragedias, etcétera, aunque estemos rodeados de impiedad, no debemos olvidarnos de la palabra de Dios. Y si no nos olvidamos de la palabra de Dios, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener esperanza, vamos a tener libertad, no nos vamos a contaminar de ese mundo de impiedad, vamos a estar caminando para ser esa iglesia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que el Señor está preparando, y que, por cierto, con todas las señales que estamos viendo en estos días, eso muy probablemente sean señales de la inminencia de la venida de Cristo. Por ejemplo, tenemos el terremoto en Taiwán el sábado, tenemos el terremoto en México el día de hoy, en la mañana, tenemos el huracán que ha estado azotando Puerto Rico y la República Dominicana desde el sábado hasta el día de hoy. Tenemos un super tifón que ha hecho que en el Japón, un super tifón significa un super huracán en Asia, y esa emergencia ha provocado que evacúen a por lo menos 8 millones de personas que podrían estar en riesgo por ese huracán. Eso nos da la dimensión del huracán. Por el otro lado, tenemos unas inundaciones que nunca se habían dado en el área de Afganistán, por ejemplo. También hemos visto una sequía como no había sucedido por lo menos en los últimos 30 años en España, y unas temperaturas altísimas en el resto de Europa. Aquí mismo en Guatemala estamos experimentando un invierno sumamente fuerte que ha ocasionado muchísimos daños. Esas son advertencias
que según vemos en Mateo capítulo 24, son advertencias del Señor de lo que está por venir. Y lo que está por venir es el que Él venga por su iglesia y su segunda venida para juzgar la impiedad y la maldad. Y esto nos dice que necesitamos estar preparados para esa venida del Señor. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Vamos a estar preparados si estamos en su palabra y si estamos en la comunión con el Espíritu Santo, que entre otras cosas nos santifica, pero que también nos recuerda y nos guía a la palabra de Dios. Entonces, aparte de gozarnos de ella, no olvidarnos de la palabra, aún en medio de un mundo rodeado de impiedad. Meditar en ella es importante, no solo leerla, no solo escucharla, sino meditar en ella. Y parte de meditar en ella es entender y determinar las formas de aplicar la palabra en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, con los amigos, en la iglesia, etcétera. Se trata de que de encontrar las formas de poner en práctica esa palabra en todas las áreas de nuestra vida. Además, meditarla también nos lleva a profundizar en ella, y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son secretos, son joyas, son perlas de la palabra de Dios. Recordemos una de las parábolas que Jesús contó de un mercader que había encontrado una perla de gran precio y entonces la enterró, fue a vender todas sus posesiones, compró ese terreno para tener esa perla. Y esa perla son esas perlas de la palabra de Dios que el Señor nos va a enseñar cuando estemos en intimidad con Él y caminemos verdaderamente en su palabra. Y meditarla, que nos lo enseña el Salmo 119:15, por ejemplo: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En el Salmo 119:23 dice: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y dice algo: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Eso significa tenía problemas, pero ¿cuál es la respuesta del salmista a esos problemas? Es: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Por qué? Porque sus estatutos nos dan esperanza, sus estatutos nos dan libertad, sus estatutos nos dan, su palabra nos da gozo, su palabra nos da confianza, su palabra nos enseña que aún en medio de las dificultades el Señor está obrando para bien nuestro, etc. Y meditar la palabra significa aprenderla. El Salmo 119:7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y aprenderlo significa memorizarlos, significa hablar de ellos, significa tenerlos presentes con nosotros y saber cómo ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. También meditar en ella significa buscar el consejo de la palabra. La palabra de Dios es nuestra mejor consejera. Eso no quiere decir que no busquemos consejeros sabios, pero la palabra de Dios es nuestra primera fuente de consejo. Dice el Salmo 119:24: porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Por el otro lado, meditar en la palabra es conocerla, es considerarla. Dice el Salmo 119:95: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Es decir, yo levantaré tu palabra en frente de los enemigos y en frente de cualquier circunstancia negativa que quiera venir en contra mía. Luego también meditar en la palabra es entenderla, como ya vimos que nos enseña Jesús en la parábola de los dos cimientos. Es hablar de ella, es contarla. En el Salmo 119:13 el salmista nos dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Salmo 119:43: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero.
Aparte también meditarla es mirar sus maravillas, es decir, conocer todas sus bendiciones, conocer todos sus efectos en nuestra vida y amarlos, anhelarlos, desearlos. En el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces hemos visto los beneficios, hemos visto las cualidades, hemos visto también las actitudes que nosotros necesitamos desarrollar en cuanto a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas. El próximo miércoles vamos a continuar con este tema, viendo algunas otras cosas relacionadas con el poder de la palabra y lo que nosotros necesitamos para ver la manifestación del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, y no solamente en cuanto al cumplimiento de las bendiciones, sino en cuanto a la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro fruto, etc. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para concluir con este estudio del poder de la palabra. Espero que la enseñanza del día de hoy haya sido de bendición para su vida, y si ha sido de bendición para su vida, tenga la libertad o siéntase en la libertad de poder compartir esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos a su disposición dos recursos precisamente relacionados con la palabra para que cada día crezcamos en ella, la entendamos, la amemos, etcétera, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ambos recursos están a su disposición de forma gratuita para edificar su vida, su fe, para edificar su caminar en el Señor Jesucristo. Así que los ponemos a sus órdenes para que usted pueda acceder a ellos de una forma totalmente gratuita. Vamos a terminar esta transmisión orando por cada uno de nosotros y también orando por algunas cosas especiales que nos han surgido el día de hoy. Así que le pido que por favor me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el tiempo que nos has permitido de escudriñar tu palabra y las bendiciones de tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede sembrada profundamente en nuestro corazón, sellada como con fuego por el Espíritu Santo, Señor, y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos para cada día amar, conocer, atesorar, guardar y poner por obra tu palabra, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, por el pastor Harold Caballeros, por su salud, Señor, ahí donde se encuentre, Padre. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu palabra y lo sanes total y completamente, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También, Señor, oramos por las personas que han sido afectadas por el terremoto en Taiwán, las inundaciones en Afganistán, el tifón en Japón, el huracán en Puerto Rico y en la República Dominicana, el terremoto en la Ciudad de México, Señor, y en sus alrededores, Padre. Señor, consuela y fortalece los corazones de todos los afectados, Padre, y mueve, Señor, los corazones que haya necesidad de mover para que estas personas sean ayudadas en sus necesidades y en sus aflicciones, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, atraiga con lazos de amor a todos aquellos de los nuestros, de nuestra familia, Señor, que por alguna razón han estado alejados de ti, Padre, que los acerque con lazos de amor hacia ti, Padre, y que a todos juntos, Señor, tu Espíritu Santo nos sane, nos restaure, nos liberte, nos vivifique, Señor, nos llene de tu justicia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero en el Señor que el Señor nos permita reunirnos el próximo miércoles a las 8 de la noche para terminar esta enseñanza del poder de la palabra de Dios. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y tengan una linda noche, y les envío a todos un abrazo. Bendiciones y primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles.